Bueno muchachos, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por este espacio. Vamos hoy a hablar de un tema, pues ya que estamos en esta semana de Semana Santa, una semana de reflexión, una semana de descanso, una semana de repensar nuestras actividades, pues vamos a darle un poco ese significado esotérico que tiene la Semana Santa. Porque la Semana Santa, pues como ha sido hoy en día representada, como nos la han enseñado, es de una forma exotérica. Entonces recordemos que el conocimiento nos lo dan pues, bien, hay tres conocimientos, ¿cierto? Tres formas de conocimiento, que es el conocimiento exotérico, que es la parte externa del conocimiento, es los libros, las conferencias, las charlas, toda esta parte de la forma como nos enseñan en la parte externa. Hay una parte esotérica que es una enseñanza interna, es una enseñanza que debemos comprender y debemos interiorizar, y esta enseñanza esotérica pues está más enfocada hacia el conocimiento de nosotros mismos. Entonces recuerden que la gnosis es ese conocimiento de nosotros, de nuestro interior. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Entonces, y pues está el conocimiento pseudoesotérico, que pues es el que nos venden el mercado, pues, que no tiene que ver con el conocimiento interno, sino que nos vislumbran con conocimientos externos de otras cosas, pues que no nos llevan nunca hacia el conocimiento interno, o deforman el conocimiento para obtener dinero, para o simplemente alimentar su intelecto, y no hay una aplicación. Entonces hoy vamos a ver un poco este tema de la Semana Santa. La Semana Santa, como su nombre, lo que significa la de Semana Santa, santos es algo que se le da a algo supremo, algo superior, ¿cierto? Santo también es algo que se le da a la rebeldía. Los santos por lo general son los rebeldes del pueblo, los rebeldes espirituales, hablando de no del rebelde sin causa, sino de la rebeldía que es el fuego interno, cuando uno prende su fuego, el fuego del ser, eh, digamos que le da a su ser eh, el fuego para alcanzar esa santidad o esa conciencia crística. Entonces la Semana Santa representa, no es otra cosa que la representación del drama cósmico, es la representación de ese trabajo interno que debemos hacer, y nos da las claves, nos dan todos los personajes, nos dan las situaciones, nos da todo este drama, que es un drama pues por el que todos tenemos que pasar, es un proceso psicológico y es una enseñanza práctica. Entonces esto es para, no es para, la Semana Santa no es simplemente para eh, eh, descansar, parrandear o irnos de rezanderos a las iglesias, a los templos. Realmente nosotros vivimos cuando ya estamos en este camino esotérico y que buscamos ese camino del conocimiento interior. Ya estamos en la Semana Santa, y la Semana Santa pues no es solamente una semana, sino que se convierte en toda nuestra vida. Toda nuestra vida pasamos por esos misterios gozosos, dolorosos, gloriosos. Entonces, la Semana Santa simplemente es una representación que tiene pues sus actores y tiene toda la escena, pues. Con esto no queremos decir tampoco que esto no haya sucedido, es un acontecimiento que ha sucedido y que ha sucedido a través del tiempo varias veces. Tenemos a varios representantes
en el conocimiento antiguo, por ejemplo, los romanos no tenían a Jesús, sino tenían a Hércules. Y Hércules tenía 9 trabajos. Entonces para los antiguos, los 9 trabajos de Hércules los llevaban hacia esa realización del ser. Hoy en día, digamos que a través de cada era, eh, va llegando un nuevo avatar, que se le llaman los avatares. Cristos cósmicos que llegan al planeta, pues, y nos dan una enseñanza superior cuando el camino está como muy perdido, cuando el camino está eh, como muy oscuro. Entonces llega un avatar que nos recuerda nuevamente el camino. Entonces esta es la historia, pues, como nos la cuenta de la vida de Jesús. Jesús es personaje, Jesús es un hombre como nosotros, que tuvo sus errores, que conoció la oscuridad, que tuvo su karma, que tuvo que pagar y simplemente pues logró llegar a lo que nosotros queremos llegar, que es esa conciencia crística. Entonces cuando uno llega a esa conciencia crística se convierte en un Cristo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Pues mediante todo su camino, su padecimiento, y pues nos lo enseña y nos enseña muchas claves en estos pasajes de la Semana Santa. Entonces hoy en día las religiones han deformado todo este conocimiento y se han ido a la letra literal del conocimiento, a los escritos literales. Entonces recordemos que la Biblia y realmente todos los escritos siempre son escritos en parábolas, siempre son escritos como en alegorías, siempre son escritos, digamos que de una forma, en forma como de cuentos. ¿Para qué? Para dentro de todas esas historias se esconden muchos significados, pues que no se le pueden dar al profano, ¿cierto? Sino que es realmente para los buscadores. Cuando uno empieza a buscar, encuentra el camino, encuentra la información y encuentra ese conocimiento esotérico que es tan necesario. Entonces, un poco, digamos, corroborando esta información, tenemos eh, no solamente Cristo, digamos, cuando uno estudia la historia de las diferentes religiones, los diferentes santos, los diferentes dioses que ha tenido la humanidad, entonces encontramos que no solamente Cristo nació el 25 de diciembre y tuvo una vida y se sacrificó y murió y resucitó al tercer día. Esta es una historia que cuando uno lee la historia de Hermes en el antiguo Egipto, Dionisio, del Buda, Siddhartha Gautama, de Zaratustra, de Krishna, de Mitra, de Horus, de Heracles o Hércules, de Adonis, de Tanmus. Acá en América tenemos a Quetzalcoatl. Cuando uno lee la historia de estos seres, pues todos nacieron el 25 pues el 24 25 de diciembre. Pues todos fueron santos, se iluminaron, murieron, se sacrificaron, resucitaron y se elevaron, pues. Entonces uno podría pensar, bueno, no sé, esto que es que la historia, es la misma historia repetida muchas veces, o nos están metiendo cuentos, o qué es lo que está pasando. Entonces es simplemente, esto es un conocimiento. Entonces la vida de estos grandes seres nos recuerdan era tras era, edad tras edad, siglo tras siglo, el camino, ¿sí? Aquí en América pues tenemos a Quetzalcoatl, a Balcoche, bueno, tenemos ciertas deidades que han hecho este mismo proceso, que han hecho este camino. Entonces, pues bueno, más allá de juzgar o de entrar en controversias y es que toda la historia está manipulada, es que todo es mentira, es que nada de esto existió, todo esto es una historia,
tenemos que ver la parte esotérica, la enseñanza interna que nos deja cada uno de estos maestros para entender, a la final todos ellos vinieron a enseñarnos lo mismo, y es el amor el uno por al prójimo, el amor a uno mismo, el amor al conocimiento, el amor a lo divino, a lo supremo, volver a reencarnar nuestro Dios interno. Eso es lo que nos enseñaron. Entonces nos lo enseñaron mediante muchas simbologías, historias, de muchas formas. Ahora, como yo lo comprendo, el sol, el sol, al igual que el planeta gira alrededor del sol, que es un año, una vuelta al sol es un año, que la hacen 365 días. El sol también da una vuelta, el sol también no es una bola de fuego allá quieta, en la mitad del universo. El sol también está en movimiento a través de la galaxia, y el sol se demora más o menos 26.000 años dando la vuelta a las 12 constelaciones. Entonces, a través de cada constelación que pasa, entonces pasa por Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, por las 12 constelaciones, las 12 casas. Entonces lo que nos dice la historia, pues, que cada más o menos 2200, 2100 años viene un nuevo avatar, una nueva enseñanza de acuerdo a la posición del sol en ese momento. Entonces, Jesús es la era de Piscis. Jesús es representado por el pescado, porque hace 2000 años, y desde hace 2000 años, el sol estaba atravesando por Piscis, y sin embargo ahora estamos en la era de Acuario. Entonces, para la era de Acuario, bueno, ya muchas religiones dicen que ya llegó el avatar de Acuario, que el avatar de Acuario dicen que fue Saint Germain, dicen que fue, de la Ferrier, que fundó la, la Gran Fraternidad Universal. Dicen que fue Samael Aun Weor, que fundó el movimiento gnóstico, internacional. Bueno, digamos que muchos se atribuyen ese ser los avatares de esta era de Acuario. Lo importante es, pues, hoy en día lo que tiene esta era de Acuario es que entra en una era del despertar. La era de Piscis fue una era de oscuridad. Por eso en la antigüedad, Jesús enseñó todo en parábolas, porque no se podía hablar directamente. En la antigüedad y hasta hace unos siglos, todo el que hablara del conocimiento, de la ciencia, de astrología, de alquimia, era, pues lo mataba la iglesia, lo mataban, porque entonces era una era de oscuridad, era una era de bastante oscuridad, donde hubo muchas guerras, donde hubo mucha muerte en nombre de la religión, donde hubo muchos acontecimientos muy oscuros. Y pues bueno, entonces esa era, lo que el calendario maya nos enseñó, fue como, ya salimos de esa era, y pasamos a la nueva era, que es la era de Acuario. Ellos no pronosticaron el fin de los tiempos, ellos pronosticaron fue el fin de la era de Piscis. Entonces, bueno, ya estamos en esta nueva era donde llegará un nuevo avatar en algún momento. Mientras tanto, pues seguimos conmemorando la venida de Jesucristo. Entonces, para entender ese Jesucristo, tenemos que entender que Cristo es un título que se le da a quien logra la conciencia crística. Cuando decía Jesús, yo soy el Hijo de Dios, no se refería a que Él era el único Hijo de Dios y que nadie más era el Hijo de Dios y que solo Él y debíamos adorarle a Él. Cuando Él decía yo soy el Hijo de Dios, se refería a que el Hijo es el Cristo. Entonces, Padre, Madre, Hijo. Entonces el Padre, es ese Dios, Dios Padre, la Diosa Madre, y el Hijo es la conciencia crística, que es el Hijo que sale de esa supraconciencia. Entonces, esa supraconciencia viene siendo el Hijo, y cuando uno logra
llegar a a esa conciencia crística, pues nos ganamos el título de Cristos. ¿Sí? El Cristo es como el título. ¿Cuándo ganó Jesús su título? En el momento del sacrificio, cuando estaba en la cruz, esa crucifixión pues le dio su cristificación. Entonces, bueno, para entender este drama que se repite, este drama es un drama que se repite en cada átomo, se repite en cada planeta, se repite en todos los soles, ¿sí? Así como lo estamos hablando, son eventos cósmicos, son eventos astrológicos, para poder comprender bien la Semana Santa de una forma interna, tenemos que saber de alquimia. La alquimia es la ciencia de la transmutación, cómo transmutamos. Eso es lo que nos enseña. La cábala, tenemos que tener conocimientos de cábala, es cierto, entender cuáles son las leyes de la vida, cuáles son las leyes y cuál es el conocimiento que nos da el árbol de la vida, conocer la vida. Y bueno, la cábala obviamente nos da mucha numerología, ¿cierto? Nos da mucho conocimiento esotérico también. Eh, Tenemos que entender un poco de anatomía oculta, tenemos que entender de la psicología gnóstica, cómo funciona la psicología. Tenemos que entender de astrología para ver esta relación de los planetas, conjunciones, ascendentes, descendentes, cómo las aplicamos al conocimiento. Y tenemos que tener en cuenta pues las leyes como la del Heptaparaparshinok, que es la ley del 7. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué la Semana Santa son 7 días? Entonces esto es porque está en relación con la ley del 7, nuestros 7 chakras, ¿sí? Los 7 días de la semana. Entonces el 7 es un número que nos representa muchas cosas. Bueno, a través de que uno va estudiando el tarot, uno va entendiendo. Por ejemplo, el 7 es la carroza, ¿cierto? Y la carroza, que nos enseña, pues es el vehículo del ser. Entonces el 7 es la expresión del yo real. Entonces eso es lo que busca esta Semana Santa, por medio de esos 7 días, llegar a encarnar nuevamente nuestro ser real. Pero estos no son 7 días físicos, 7 días materiales. Estos 7 días de la semana son más bien como 7 procesos, macroprocesos por los que tenemos que pasar para lograr esa unificación con el ser, con lo superior, y llegar a cristificarnos. Entonces, bueno, todo este drama es la encarnación del Cristo interno que domina su fuego, y por medio, pues el fuego convierte ese fuego de la pasión, que es el fuego que nos roba el ego, que es el diablo, la ignorancia, tiene nuestro fuego, ¿cierto? Nos ha robado el fuego, que eso es lo que representa aquí el fuego. Entonces lo que nos dice el Cristo es cómo recuperamos el fuego. Entonces aquí está el ángel de las pruebas, otra vez con el fuego. Entonces cómo nosotros, mediante este proceso alquímico, mediante todo este proceso, vamos a recuperar nuestro fuego, vamos a quitarle ese fuego a la ignorancia y vamos a trascenderlo, a transmutarlo para llegar al dominio del fuego del amor. Entonces es pasar del fuego del deseo y del fuego de la pasión carnales, de las pasiones, de los deseos carnales, pues del ego, y convertirlo en amor, en el fuego del amor, en el fuego de esa pasión amorosa, de la pasión por la humanidad, por lo supremo, por lo divino. Entonces ese es el trabajo alquímico que nos propone esta Semana Santa. Entonces vamos a ver como un poco, bueno, aquí lo que hablábamos, el sol pasa por todos los signos, cada 26.000 años se demora.
Ahora esto es una representación muy hermosa en la historia del Cristo, y es que el Cristo pues es el sol, y los 12 signos son los 12 apóstoles. Entonces para llegar, es todo parte de una obra, es una obra cósmica, es una obra galáctica, es una obra universal, pero también es una obra interna. Entonces vamos viendo cómo el Sol pasa por eso, como le comentaba, cada 2000 años, digamos que pasa por uno de los signos. Eh, Jesús fue el enviado de Piscis, Abraham fue el enviado de Aries, Moisés fue el enviado de Tauro. Entonces, eso lo vemos cuando uno lee la Biblia, en el Éxodo, cuando nos hablan de la historia de Moisés. Moisés subió la montaña, entonces ahí viene el tema de las montañas, de que hay que subir las tres montañas que nos enseña el conocimiento gnóstico. ¿Cuáles son esas tres montañas? Eh, Nacimiento espiritual, muerte psicológica, sacrificio por la humanidad. Entonces el Moisés nos habla de que él sube a la montaña, recibe los mandamientos o la ley, baja, y cuando baja hay un becerro de oro. La gente adora al becerro. Esto es símbolo de la era de Tauro. Luego en la era de Abraham, que fue la era de Aries, eh, pues de esa era tenemos que ellos soplan un cuerno de carnero. Ese carnero es Aries, entonces nos representa la otra era y el profeta de esa era que fue eh, Abraham. Y luego viene la era de Piscis, que es ya donde viene el maestro Jesús, Yeshua, pues es el nombre de su ser interno. Entonces el sol va dando esa vuelta, luego va a pasar por Acuario. El tema de las fechas y todo esto son temas numerológicos que hay que estudiar un poco de numerología y cábala para poder entender por qué, digamos que el nacimiento de Jesús el 24 o 25 de diciembre tiene que ver con los solsticios de invierno y con los solsticios de verano. Entonces es muy importante entender eso, cómo era tras era vamos a tener eh, un nuevo avatar, un nuevo conocimiento. El conocimiento cada vez va evolucionando, los tiempos van cambiando, las razas, la raza humana pues va evolucionando también en su conocimiento. Entonces, bueno, eso también de por qué está dado. Es como cuando el planeta Tierra está muy lejos del Sol, que es en los equinoccios, digamos que la energía se siente como pesada, como que ya no tengo energía, como que esos, diferente a los solsticios, que es cuando el planeta está más cerca. Recuerden que el planeta gira en una elíptica, entonces cuando viene aquí está más lejos, pero cuando viene aquí está más cerca. Entonces eso es algo que conocían los antiguos, y que los antiguos pues basados en ese conocimiento eh, tenían sus épocas de cosecha, épocas de invierno, épocas pues de rituales, épocas, bueno, ellos conocían estos movimientos planetarios. Asimismo, el Sol, nuestro Sol, se mueve en relación a un Sol central. Entonces, a medida que en la era de Pisces todavía estábamos muy lejos de ese Sol, por lo cual la energía, por eso en Pisces fue una era muy oscura. Y empieza ya la era de luz, que es en Acuario. Entonces, de Acuario más o menos a Virgo, entre Virgo y Leo, eh, va a ser una era de luz, y luego volvemos a una era de oscuridad. Eso es la ley, esa es la ley del ritmo, esa es la ley de la vibración, esa es la ley del movimiento, esa es la ley de la polaridad, es algo normal. Entonces tenemos, es como nosotros, nuestras recurrencias. Nosotros en la vida tenemos subidas, tenemos bajadas, tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de tristeza.
Entonces, así como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, el principio del mentalismo. Entonces, es igual. Por eso, cuando uno empieza este conocimiento de sí mismo, uno puede empezar a comprender estos movimientos externos y cómo nos afectan a nosotros. Todo esto afecta a nuestra psicología. ¿Por qué? Por el magnetismo. Si la luna, cuando la luna está llena y en sus diferentes ciclos, nuestra mente también es manejada por esos ciclos de la luna. Entonces todo esto nos va enseñando cuando yo voy aprendiendo cómo actúan estos elementos en mi ser y cómo los puedo equilibrar, pues va a llegar un momento en el que ya puedo salir de esas leyes y digámoslo, no dejarme caer, ¿no? Pues si es una era de oscuridad no quiere decir que me voy a ir con la era hacia la oscuridad, sino que voy a poder mantenerme firme en el trabajo, pues. Entonces, bueno, toda esta, toda esta historia comienza con el Domingo de Ramos, ¿cierto? El Domingo de Ramos, ¿cuáles son los sucesos del Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos, Jesús llega montado en un burro a Jerusalén, ¿cierto? ¿Qué significa el burro? El burro es la mente. Entonces la mente cuando no es dominada es ignorante, es por eso uno dice no sea burro, porque es ignorante. Entonces cuando su mente además no la domina, no la maneja, no la controla, entonces pues ese burro pues lo muerde, le patea, sale corriendo, no se deja montar. Entonces que Jesús llegue montado en el burro significa que Jesús llega dominando su mente. Es el dominio de la mente. Entonces el primer paso en este camino es el dominio de la mente. Cambiar todos mis pensamientos y mis estados mentales erróneos por estados positivos, por estados... no dejar que la mente se vaya con los egos, que son los que manejan todos los egos, sino que tenemos que nosotros dominar la mente, ¿sí? Momentos de tristeza, de ira, de todo eso, no, tenemos que aprender a controlar. Entonces Jerusalén es la ciudad de los grandes profetas, ¿sí? De todas las personas que luchan por el despertar de la conciencia, eso significa Jerusalén. Más allá de ser una ciudad física, significa Jerusalén, llegar a Jerusalén significa llegar al despertamiento, llegar al estado del despertar. Entonces llega uno montado sobre su mente, ¿cierto? Que eso nos lo enseña también el loco. La mente, el intelecto, ¿quién es? Es el perro, ¿cierto? Pero cuando este ego, este diablo, que es la ignorancia, es transmutado y convertido en este perro blanco. Entonces el diablo es convertido, la ignorancia es convertido en pureza, es purificado. Y entonces ya no me hace daño, sino que lo domino yo a él. Entonces él sirve para mí como un amigo, como un compañero. La mente nos debe funcionar es como un compañero, pero hoy en día la mente nos domina y nos hace actuar hacia los deseos, hacia el materialismo, hacia los diferentes egos, hacia pues todo lo materialista y pues por eso es que no podemos llegar, no podemos recibir el conocimiento y no podemos durar en el trabajo. Entonces, cuando llega Jesús es recibido con hojas de palma. Las hojas de palma representan la sabiduría del Padre. ¿Sí? Esas son las hojas de palma que le ponen a Jesús, los ramos, pues, esos ramos que le ponen el Domingo de Ramos. Esas palmas son la sabiduría. Entonces, el Domingo de Ramos es eso, el dominio de la mente por medio del despertar con la sabiduría del Padre, ¿cierto? De la supraconciencia, es la supraconciencia la que nos debe guiar y es la supraconciencia la que nos da el conocimiento necesario para el camino. Luego el domingo de Ramos viene el lunes santo. En el lunes santo es cuando Jesús saca a los mercaderes del templo.
Entonces esto es una enseñanza hermosa y tiene, esto se le da muchos significados y tiene muchas alegorías y tiene muchas cada vez más profundas, todas son correctas y hermosas. Cuando Jesús saca a los mercaderes del templo, ¿quiénes son los mercaderes y qué es el templo? El templo es nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo físico, son nuestros cuerpos más bien. No solo nuestro cuerpo físico, sino nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo causal. Entonces ese es el templo. Y Jesús saca a los mercaderes. ¿Quiénes son los mercaderes? Los egos. Todos los diferentes egos que vienen a vender cosas, a vender al espíritu, que están en todo momento intercambiando en nuestros diferentes cuerpos energéticos, intercambian nuestra buena energía por cualquier deseo, pues. Entonces que Jesús saca a los mercaderes del templo, este es un momento de no de ira. Jesús no utilizó la ira para llegar a este momento. Jesús utilizó el látigo que representa la voluntad, ¿cierto? Es el látigo de la voluntad. Entonces, saca a quienes, a los que comercian con palomas, bueyes. ¿Qué son las palomas? Las palomas, recordemos, representan el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús llega a sacar del templo a los mercaderes de palomas, es lo que nosotros debemos hacer en nuestro interior. Sacar de nuestro interior esos egos y esos yoes que venden a nuestro Cristo interno en todo momento y intercambian a nuestro Cristo interno por cualquier deseo, por cualquier migaja, pues el templo es sagrado, pues. Y la voluntad, esa voluntad se ejerce con fuerza de voluntad, no con ira. No hay que sacar a los egos con ira ni emberracado pues con todo el mundo, sino con ese amor y esa voluntad por sí mismo y por todo el que le rodea. Entonces este lunes santo es bien bonito entender este simbolismo y cómo Jesús nos enseña a eso, a dejar a sacar. Hoy en día tenemos tantos mercaderes del espíritu, gente que le venden a usted programas, cursos, que venga, que yo le doy iniciaciones, que yo le enseño a curar, que yo le enseño a hacer, que todos esos son los mercaderes del espíritu. A esos mercaderes hay que sacarlos, hay que apartarnos de ese camino, de esos caminos, e ir por nuestro camino de la realización, del autoconocimiento. ¿Sí? Estos mercaderes pues llegan a ofrecerle a usted poderes, llegan a ofrecerle, mejor dicho, le ofrecen el cielo y la tierra, pero no se puede, no se puede mercar ni negociar con el espíritu. Entonces, bueno, muy importante tener en cuenta, eso representa ese lunes santo. El martes santo, Jesús anuncia la traición por parte de uno de sus discípulos, ¿cierto? Entonces dice, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Entonces en ese momento está haciendo alusión él ya sabía, y él ya sabía porque era parte de un plan. Todo esto que le pasó a toda esta historia de Jesucristo, del maestro Yeshua, es una historia que ya estaba, o sea, que ya sabía, que ya tenía él ya sabía todo lo que tenía que pasar, lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, y era la voluntad, tenía que pasar así, no tenía que pasar de otra forma. El Judas es el traidor interno. Todos tenemos ese Judas, ese traidor interno, todos tenemos ese Judas traidor en nuestro interior, que es el que cambia a Jesús por 30 monedas de plata. Es decir, vende a nuestro Cristo interno por los deseos mundanos. Las 30 monedas de plata son todos esos cosas materialistas, el dinero, fama, reputación, intelecto,
y todas estas cosas, pues que no intercambiamos la energía crística, que es nuestra energía, nuestro Cristo interno, lo cambiamos, toda nuestra buena energía la cambiamos por cualquier cosa, pues. Entonces, en este momento, cuando Jesús anuncia, pues ya se sabe que él ya sabe que que Judas lo va a traicionar. Judas tiene un papel muy importante. Gracias a él se cumple la obra. Entonces, al Judas histórico, realmente él era también, al igual que Jesús, un maestro despierto, ¿sí? Por eso Judas fue el que lo entregó y siempre uno encuentra en las historias elevadas que siempre el más avanzado es el que termina cumpliendo el papel más difícil. Cuando uno lee la historia pues de la rebelión de Lucifer, entonces como Lucifer ahora se convierte en ese Satán, nos dice que Lucifer era el más avanzado, el más cercano a Dios, era el más perfecto de sus ángeles. Entonces, ¿por qué terminó convirtiéndose en Satán? Porque es parte del drama cósmico, porque era el más apto para hacer ese trabajo, no había otro, y si no era él, lo tenía que hacer alguien más, pero alguien tenía que cumplir con ese papel. Entonces, aquí ese Judas es un maestro, o fue un maestro, no, es un maestro que estaba despierto con Jesús y pues ya ellos dos sabían, Jesús y Judas sabían cuál era el papel de cada uno y Judas sabía lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, lo hizo. En este martes santo también Jesús le dice, en ese momento cuando Jesús anuncia que alguien lo traicionará, Pedro le dice que él lo ama mucho y que no va a dejar que nadie le haga nada y que le diga quién es y que él va a dar su vida, pues. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y entonces, ¿qué significa esto? La negación de Pedro 3 veces, antes de que cante el gallo. ¿Qué significa el gallo? Es la potencia sexual. Pedro viene a enseñarnos los secretos de la alquimia sexual. Pero para enseñarnos esos secretos tenemos que negarnos 3 veces a nosotros mismos. Dice Jesús, niégate, si quieres seguirme, niégate, toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? Entonces niégate, es decir, negarse 3 veces es negar nuestros 3 cerebros, negarnos a nivel instintivo, negarnos a nivel emocional y negarnos a nivel intelectual. De esa forma solamente va a quedar la esencia, la conciencia. Esa pues no podemos negar, eso es lo que somos realmente. Entonces tenemos que empezar a negarnos, niégate, toma tu cruz, que es haz tus esfuerzos conscientes y sígueme, sigue al Cristo, sigue el camino recto hacia Dios, el camino del conocimiento de sí mismo. Entonces, este martes santo pues nos enseña eso, a negarnos, a ver eso, ese yo traidor, ese Judas interno que tenemos, ese Judas psicológico que vende al Cristo por 30 monedas para saciar eh, sus deseos, que esas 30 monedas pues son los egos, todos los egos, que bueno, son 30 monedas, pero los egos son millones, son legión. Entonces es un trabajo fuerte. Y bueno, ya viene el beso de despedida con Judas en la mejilla. El beso en la mejilla es el beso de la despedida. También recordemos que está el beso en la frente, que es la sabiduría, ¿cierto? Que es del padre hacia los hijos, el beso en la frente. El beso en la boca, que es con su pareja, ¿cierto? Es el beso de la suprasexual. Y este beso de la despedida, que es el de Jesús, el que Judas le da a Jesús. Entonces, bueno, luego del martes santo viene el miércoles santo.
El miércoles santo Jesús recibe, Judas recibe las 30 monedas, se reúne eh, con los 23 jueces y les entrega, les dice dónde va a estar Jesús y los entrega. Entonces es lo mismo, nos representa cómo vendemos, cómo entregamos nosotros a nuestro Cristo, nuestra energía crística, a los diferentes egos. Ahora hay que entender, esa energía crística está en el semen. El semen tiene la energía cristónica necesaria para hacer el trabajo. Entonces, esto es algo muy importante porque cómo nosotros vendemos a nuestro Cristo por medio de la eyaculación. La eyaculación y esos deseos sexuales lujuriosos son lo que nos llevan a digamos que la lujuria es como el papá de todos los egos, porque por lujuria, digamos, por un momento de pasión, usted comete cualquier atrocidad contra el espíritu. Entonces, siempre por obtener esas 30 monedas y intercambiar. Entonces, en ese momento usted le entrega su energía cristónica a los egos. Los egos salen de sus infradimensiones, se alimentan de su energía sutil, de su energía astral, y pues por eso es que no podemos crear nuestros cuerpos superiores. Por eso pues muy importante en la suprasexualidad y aprender a no derramar la semilla, a ser seres castos. Jesús nos enseñó la castidad. La castidad no significa no tener sexo, al contrario, ahorita vamos a ver cómo al contrario, por medio del sexo caímos en el Edén. Esa es la historia del Edén, cuando Eva come la manzana, que es, expulsa la semilla, empiezan a expulsar a Adán y Eva, llegar al orgasmo, entonces en ese momento caen. Entonces la enseñanza nos dice que mediante el sexo caímos en las infradimensiones, mediante el sexo volvemos a ascender. Entonces, ¿cómo vendemos nosotros nuestra energía crística? Por los deseos. A veces sin ni siquiera nos pagan, ni siquiera es por monedas. A veces lo hacemos hasta de gratis, pues. Entonces es muy triste, esa es la situación actual de la humanidad. La humanidad está totalmente sumida en la inmundicia, en la pudrición, y simplemente porque nos han enseñado a expulsar la semilla, y eso es lo que no nos deja levantarnos ni como personas individuales ni como humanidad. Bueno, luego viene el Jueves Santo. El Jueves Santo, en el Jueves Santo sucede el lavatorio de pies. ¿Qué significa el lavatorio de pies? Los pies que hacen nuestro camino, y lavarlos, el agua, pues es la pureza. Entonces el lavatorio de pies significa la pureza en nuestro camino, la pureza en nuestro andar. Entonces cada paso que debemos andar debe ser puro. Además nos habla de la limpieza del karma. En los pies están escritas todas nuestras vidas pasadas, ¿cierto? De todas nuestras encarnaciones pasadas. Entonces, lavar los pies con agua significa también limpiar nuestro karma. Ahora, no vamos a limpiar el karma lavando simplemente con agua. ¿Cuál es el agua? El agua de la subconsciencia es la energía crística. Es esta energía del amor, de la energía sexual creadora. Entonces, para poder lavar nuestro karma tenemos que tener esa energía. Si no tenemos esa energía, no vamos a poder limpiar nuestros pies, nuestro andar, todos los pasos que hemos dado. No podemos generar esa agua alquímica, el agua de los alquimistas, el mercurio, pues, para limpiar el agua.
limpiar nuestros pensamientos. Obviamente el agua está relacionada con todo la substancia astral, ¿cierto? La substancia que lo crea todo. Entonces necesitamos de esa agua para poder lavar, para poder lavarnos. Entonces, en la enseñanza, una forma de, por ejemplo, conocer nuestros karmas es mediante el mundo astral, el mundo de los sueños. Pero para poder entrar conscientemente al mundo de los sueños tenemos que generar conciencia y energía en este mundo de lo, llamémoslo real, pero pues que también es otra ilusión. Bueno. Entonces, bueno, el lavatorio de pies, la pureza al andar, lavar el pasado. En este jueves santo se da la última cena. Y esa última cena sucede con qué? Con pan, que representa la sabiduría, con vino, que significa esa embriaguez dionisiaca, esa embriaguez superior, el estado de samadhi. El vino esa embriaguez dionisiaca nos la da la meditación. Mediante la meditación llegamos a esa embriaguez dionisiaca, donde vamos a tener nuestras pintas, digámoslo así, nuestra pinta eh, supraconsciente. Vamos a estar en un estado de samadhi, vamos a llegar a ese estado de conciencia elevada. Eso es la embriaguez dionisiaca, que se da con el vino. ¿Sí? Este vino, digamos que a veces usan estos pasajes y dicen, es que Jesús tomaba vino, entonces la gente usa eso como pretexto para emborracharse, para tomar cerveza, para tomar alcohol y emborracharse. No conocen y nunca conocerán de esta forma la verdadera embriaguez dionisiaca, ese estado de conciencia elevada, pues. Y en este pues está el ritual de la sangre. Esa sangre representa el pacto con el Padre, con Dios, con el Cristo, ¿cierto? Ese pacto que se renueva con la sangre. Entonces, cuando nosotros iniciamos este camino, pues no necesitamos ningún ritual de sangre, ni nada por el estilo, ni tomarnos la sangre de nadie, ni nada por el estilo. Simplemente en el momento en que yo decido seguir este camino y ser fiel a los mandatos de la supraconciencia, pues ya entro en ese pacto. Y ese pacto va a convertir mi sangre. La sangre de un adepto, de un alquimista, no es la misma sangre de un hombre común. La sangre de un iniciado, de un santo, no es la misma sangre de cualquier persona. Esta sangre ha sido transmutada. Entonces, cuando uno entra en este pacto, cuando uno inicia una alimentación consciente, respiración consciente, pensamiento consciente, emociones conscientes, y entra en ese camino de la supraconciencia, todo su ser es transformado, sus órganos emiten sustancias que llegan a la sangre, que son crísticas, que tienen más energía electromagnética, que es por medio de la cual se obran los milagros, esa energía por medio de la cual puede resucitar al tercer día y puede irse con este cuerpo y todo, y con todo y guaraches se va para las otras dimensiones. Pero es necesario limpiar esa sangre, renovar ese pacto con Dios, es decir, hacer ese pacto con lo superior, con lo divino. En el momento en que realmente decidamos este camino, pues vamos a ser convertidos. Y bueno, en este también se da la oración en el Monte del Olivo. Jesús se va a orar al Monte del Olivo. Y cuando él vuelve, le dice a los discípulos, le dice, no se vayan a dormir, ya vengo, pues. Se va a orar. Cuando baja, todos sus discípulos están durmiendo. Entonces los despierta, bueno, vuelve y les dice, no se duerman, ya voy a orar. Vuelve y otra vez los discípulos están durmiendo. ¿Qué significa eso? Ese es nuestro estado de adormecimiento. Es nosotros como discípulos a veces no, vivimos dormidos en este estado
no tenemos conciencia, no tenemos vigilia, no podemos aguantar 5 segundos de silencio interior porque ya estamos hipnotizados con el mundo, ya nos dejamos llevar por las novelas, por las películas, por la mariposita que pasó, por la lucecita. Se identifica uno con cualquier cosa. Jesús hace el llamado a no se duerman, permanezcan atentos, vigilantes, pilas con sus pensamientos, vigilen cada uno de sus pensamientos. Si la mente empieza a entrar en estados erróneos de conciencia, despierten, recuerden que ese no es el camino, recuerden estar despiertos aquí y ahora, en su centro, en el vacío del momento presente, estar siempre en presencia, ¿sí? No estar en el futuro, no estar en el pasado, eso es estar dormido. Entonces ese es el llamado de Jesús a sus discípulos o nosotros, a despertar, a no dejarnos dormir, a orar, ¿sí? A volver cada uno de nuestros actos un estado de despertar. En este momento no se adormezcan con la pantalla del celular, no se adormezcan con mis palabras. Tienen que estar en su centro, escuchando la vibración, sintiendo la vibración de mis palabras, interactuando, no imaginándose por allá imaginaciones mecánicas, sino en el momento presente. Ese es el llamado del Cristo. Y bueno, viene el Viernes Santo. El Viernes Santo pues es el día en que se conmemora la pasión de Cristo, ¿cierto? La crucifixión y muerte. Entonces la cruz, ahora sí venimos con la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es un símbolo de la sexualidad. La cruz es un símbolo de sexualidad. Y eso nos lo enseña desde la antigüedad, desde mucho tiempo atrás la cruz ha sido venerada, pues. Pero la religión católica, no tanto la cristiana, realmente la católica, nos ha infundido la cruz. Y la cruz siempre la asemejamos con la muerte de Cristo, con la muerte de Cristo. La cruz es la crucifixión. La cruz tiene un significado muy, muy elevado, pues. En el tarot nos la dan en varias claves. Por ejemplo, la madre subconsciencia tiene una cruz en el pecho. Una cruz en el pecho, el cruce. La Venus, la imaginación creativa, tiene una cruz en su cetro, ¿sí? Y esta nos habla del amor. El emperador tiene una cruz sobre la esfera, pues. ¿Sí? El santo, el hierofante, tiene este símbolo que son como 3 cruces. Entonces todos estos simbolismos vienen desde la antigüedad. Esto no tiene nada que ver con la crucifixión de Jesús, sino que tiene que ver con la sexualidad, la sacralidad de la sexualidad. Digamos, eso simplemente es la barra vertical es el falo y la barra horizontal es el yoni de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que nos habla esto? La unión sexual es el pene en la vagina, pues. Entonces, eso es la cruz. Entonces muchos dirán, no, esto es sacrilegio, esto es cómo va a compararlo uno con lo otro. Bueno, pues en la antigüedad y en el conocimiento esotérico, la sexualidad, que es donde está colgado, ¿por qué Cristo está en una cruz? Porque mediante la sexualidad Él llegó a su estado crístico. No hay otra forma de llegar, es mediante el sexo como vamos a poder ascender y morir en la cruz. Entonces, mediante este símbolo de la cruz y muerte, pues la muerte en la cruz es eso, morir, matar todos nuestros yoes psicológicos mediante la suprasexualidad. Eso es morir en la cruz, morir en el sexo, ¿sí?
si uno logra vencer ese ego que no nos permite, que nos hace eyacular, que hace que ese deseo de estar eyaculando, y podemos llegar a una práctica donde no eyaculemos, ustedes pueden durar 1 hora o 2 horas o media hora, pero con el control total de no dejarse llevar por la carne y el deseo, sino de estar siempre guardando. Simplemente es un momento, el momento sexual es un momento de transmutación. Entonces, transmuto con mi pareja, en pareja transmutamos, pero no derramamos la energía. Si derraman la energía, pues ya pierden, ya se perdió el trabajo, pues. Entonces, bueno, este Viernes Santo está dado por 14 estaciones. Entonces, en la primera estación, Jesús es sentenciado a muerte. ¿Quién sentencia a muerte a Jesús? Pilatos. Pero Pilatos no quería esa responsabilidad. Entonces, Pilatos es el otro traidor de nuestro yo psicológico. Pilatos, recuerden, es otro de los traidores que es el que se lava las manos, el que se justifica. Entonces nuestro Pilatos interior es ese ego que a toda hora se está justificando. No, es que yo hago esto porque esto está, es que esto sí, es que justifica a toda hora sus egos. Entonces, no, es que yo tomo porque estoy con la familia. No, es que yo hago esto porque sí, es que yo como esto porque me toca, es que yo, o sea, está a toda hora justificando sus malos hábitos, sus malos actos. Ese es el traidor interno que es el Pilatos. Entonces él se lavó las manos y dijo, no, yo no me voy a echar esa responsabilidad. Entonces le dijo al pueblo, eh, eh, Jesús o Barrabás. ¿Quién es el pueblo? Pues somos nosotros. Hoy en día, muchachos, para que lo vean en su entorno, en uno mismo. Nosotros somos ese pueblo lleno de egos e ignorancia. ¿Qué hizo el pueblo? Escogió a Barrabás, escogió al ladrón, escogió al ego. Barrabás es el símbolo del ego, ¿sí? Del demonio, pues. Y el pueblo escoge siempre a Barrabás y no escoge a Jesús. Siempre quieren crucificar y matar al Cristo y quedarse con sus egos. Entonces, cada día, en cada acto, nosotros debemos ver si estamos eligiendo al ego o al Cristo, a Barrabás o a Jesús. Entonces, bueno, en ese tenemos a Caifás. Caifás es el otro traidor de nuestra psicología, que es el de la mala voluntad. Entonces Caifás fue el quien persiguió a Jesús y fue quien negoció con Judas para que se lo entregaran. Barrabás es nuestro ego de la mala voluntad. Entonces, cuando yo no tengo la voluntad de hacer las cosas, ese es nuestro Caifás. ¿Por qué? Porque cuando llegó Jesús a dar su enseñanza, pues lo primero que atacó fue a los sacerdotes, ¿cierto? Porque los sacerdotes, pues como decía Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos, traidores, eh, no, que teniendo el conocimiento, teniendo la clave, teniendo las llaves, no entran en el reino de los cielos ni dejan a los hombres entrar. Y así es, muchachos. Ese Caifás son todos los sacerdotes y todos los gurús que están hoy en día. Conocen los secretos, tienen toda esta información, tienen toda la información esotérica que los puede ayudar a realizarse ellos como seres individuales, y pueden ayudar a otros, pero aún así se paran en las puertas del cielo y cierran sus puertas y llevan a la gente a que hagan y sigan doctrinas mal hechas, pseudo esoterismo, o sea, todo esto que nos hace la iglesia, crea y dé el diezmo y tranquilos que con eso ya se salvan. Esos son los Caifases, pues. Esos son
los de la mala voluntad, porque no tienen la voluntad ni la fuerza, tienen el conocimiento, pero no quieren hacer sus cambios, no quieren soltar sus egos, no quieren hacer nuevas cosas, no quieren comer lo sano y saludable, no quieren quedarse en lo antiguo, quieren ser los más malos que saben, les gusta la idolatría, les gusta eh, pues ese tema de los seguidores, esclavos, les gusta ese mundo de la esclavitud. Entonces, estos son pues los, los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas son los intelectuales, ¿cierto? Y los fariseos son los que aparentan ser buenas personas, pero que por dentro no hay nada, no hay buena voluntad, solamente hay una apariencia. Son los que están en la primera fila en los templos, los que ayudan al otro, pero cuando los están viendo. Entonces, ese es nuestro Caifás, nuestro traidor interno, el traidor de la mala voluntad, el que no quiere cambiar, el que no quiere hacer las cosas, el que no quiere meditar, el que no quiere. Entonces tenemos que eliminar, matar ese Caifás interno. Entonces ese Caifás histórico fue el que persiguió al Cristo y a sus apóstoles, porque no quería que se difundiera la historia del Cristo. Entonces, asimismo, nuestro Caifás, que es la mala voluntad, no quiere que nos cristifiquemos. Entonces nos dice, no, ¿para qué va a ser suprasexualidad? No, eso bote la semilla, que eso igual nos vamos a realizar, tranquilo. Es ese que nos, no, coma lo que quiera, que eso de la comida no importa, coma carne, coma, no cambie, que eso no es necesario cambiar. Ese es nuestro Caifás interno. En la segunda estación, Jesús cargando la cruz, camino del Calvario. Entonces, la cruz a cuestas significa la responsabilidad del conocimiento sobre la suprasexualidad. Entonces, como ya lo vimos, la cruz significa la suprasexualidad. El Yoni, Lingam Yoni, ¿cierto? El Lingam masculino dentro del Yoni femenino, el pene dentro de la vagina, eso es la cruz. Cuando Jesús carga a cuestas la cruz, la carga en forma de X, ¿cierto? Porque así es cuando ya muere, ¿cierto? Se cristifica en la cruz que está parada, pero cuando es una X es cuando tiene el conocimiento, cuando está en las prácticas y cuando tiene la responsabilidad de cargar con ese conocimiento y difundirlo. Entonces Jesús carga la cruz, Jesús carga el conocimiento de la suprasexualidad y Jesús nos enseña y nosotros en este camino tenemos que ayudar a Jesús. Pues. Dice Jesús, niégate, toma tu cruz y sígueme. Niégate, elimina todos tus egos, toma tu cruz, toma la suprasexualidad, con la suprasexualidad sígueme, sigamos el camino crístico. Entonces eso es. En la tercera estación, Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz, la primera caída. Entonces, claro, este conocimiento es fuerte, el tema de la suprasexualidad no es algo sencillo, hasta Jesús cayó, pero no se quedó ahí caído, se levantó, siguió. Entonces, estas caídas son pérdida de fuerza, ¿sí? Cuando nosotros en este camino queremos poder enseñarle a alguien, queremos poder instruir a alguien, tenemos que ya tener nuestra cruz, haber comprendido todos los significados de esa cruz y poder enseñar. Pero cuando uno tiene pérdida de fuerza, por ejemplo, a veces uno está aquí con mucha fuerza enseñando, pero a veces no hay, como quien dice, discípulos que le ayuden a cargar la cruz, entonces uno cae, pierde fuerza y se queda caído un ratico, pero la voluntad de nuestro ser nos vuelve a levantar y bueno, a medida que vayamos creciendo como grupo,
como equipo, nos vamos ayudando. Y eso pues bueno, eso es lo que necesitamos. En la cuarta estación, Jesús se encuentra con la Virgen, con María. Entonces, ¿qué es este encuentro con la Madre? Es ese encuentro con el amor, es ese encuentro con con la supraconciencia. ¿Quién es la Madre en el tarot? Pues tenemos la Madre Divina, Virgen, ¿cierto? Y tenemos la Madre amorosa, ¿cierto? Que nos enseña también, la Madre Tierra. Entonces, el encuentro con la Madre es eso, llegar a nuestra subconsciencia, a ese amor, llegar y conectarnos nuevamente con ese amor para tomar fuerza en el corazón, tomar fuerza de voluntad y seguir en el camino. En la quinta estación, el cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Entonces aparece Simón de Cirinea y le ayuda a Jesús. Entonces, esto significa los alumnos que llegan a ayudar al maestro a dar el conocimiento, ¿sí? Esto es necesario cuando uno habla, por ejemplo, de las tres montañas. Tenemos que pasar por las tres montañas. Nacimiento espiritual, muerte psicológica, sacrificio por la humanidad. Cuando uno está en la tercera montaña, uno tiene que buscar un discípulo o discípulos para dar el conocimiento y que ellos le ayuden a cargar la cruz, y uno para poderse realizar, muchachos, hay que tener un discípulo, mínimo un discípulo. ¿Sí? No se puede usted realizar y llevarse todo el conocimiento, tiene que dejar a alguien que tenga la fuerza para poder seguir, para que siga eso, que eso fue lo que hicieron los discípulos de Jesús. Entonces Jesús dejó sus discípulos, los dejó con el conocimiento, la fuerza, y ellos fueron los que le dieron fuerza al movimiento y dieron a conocer pues esta doctrina. Entonces, bueno, en la sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Entonces, lo mismo es el encuentro con la Verónica, con la mujer, pues, con la mujer que le ayuda, que le da agua, que le limpia el rostro. Entonces le limpia, le purifica. La mujer, muchachos, tiene un papel muy importante. La mujer o sea, mediante la mujer nos purificamos. Entonces es muy importante darle el valor a la mujer que requiere, pues. En las historias que nos cuenta la religión, desaparecieron a la mujer de Jesús, o no desaparecieron, sino que María Magdalena era la mujer, la esposa de Jesús. Pero la religión, para poder apoyar su celibato, entonces dijo que no, que Jesús no tenía nadie y que él era célibe y que él no tenía, mejor dicho, nunca había tocado mujer y aborrecía a las mujeres. Eso no es así. Jesús tuvo su mujer y pues no, es que no hay otra forma que no sea la suprasexualidad para llegar a la realización. Entonces no podemos eliminar este factor, y pues la mujer pues es nuestro equilibrio, pues son los dos polos, siempre tiene que haber esto, así nomás no se puede y así nomás tampoco, es la unión la que nos lleva a la cristificación. Bueno, en la séptima estación es la segunda caída en el camino de la cruz. Entonces, bueno, en este camino uno cae, se levanta. Bueno, en la octava estación Jesús consuela a las hijas de Israel. Entonces, nuevamente, la mujer, el consuelo a las mujeres, pues es también realizar la parte femenina que hay en nosotros, pero hablando de esa parte femenina no quiere decir volvernos en ese Jesús afeminado que pinta la iglesia, de ojitos azules y todo bonito y que parece pues muy afeminado. Jesús es un guerrero, ¿sí? Pero porque sea un guerrero no quiere decir
desconoce su parte femenina, ¿cierto? Que la parte femenina pues, está relacionada con la subconsciencia, con todos estos estados de la luna, con bueno, nuestros propios procesos internos. En la 10ª estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Entonces, en esa estación, en la 10ª estación, cuando despojan y rasgan las vestiduras de Jesús, pues ya es un momento donde le quitan, lo dejan desnudo. Entonces quedamos desnudos, pues. ¿Qué clave nos representa la desnudez, por ejemplo? El discernimiento, clave 6 de este tarot, los amantes están desnudos. Entonces en esta clave pues nos habla del discernimiento. Entonces cuando nos despojan es el despojo del ego, de todas esas malas ideas, de toda esa falsedad en nosotros. Eso es despojar a Jesús de sus vestiduras, es despojarnos nosotros mismos de la falsedad que hay en nosotros. En la 11ª estación, Jesús es clavado en la cruz. Entonces le ponen 3 clavos, ¿cierto? Estos 3 clavos representan los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacimiento, muerte y sacrificio. Y también representa la purificación con el hierro. Entonces recordemos que el hierro, ¿quién es? Marte. Marte, clave 16, es el hierro, ¿cierto? Entonces eso nos da esa clave del despertamiento. En la 12ª estación, Jesús muere en la cruz. Entonces ya muere en la cruz. Entonces la cruz es el sexo. Entonces la muerte de los egos por medio del sexo, de la suprasexualidad. Muere a los 33 años. 33 vértebras. Esas 33 vértebras son 33 vértebras por las que tenemos que llenar en cada uno de nuestros cuerpos, hacer que la energía kundalini ascienda para poder desarrollar nuestros cuerpos superiores, ¿cierto? Entonces le gritaban desde abajo: bájate de la cruz, a ver si están, bájate de la cruz. Que eso es lo que nos dice a nosotros la sociedad, lo que nos dicen los médicos. Uno le dice: no, yo no eyaculo. Uy, no eyacule, porque eso es malo, porque eso es peligroso, porque eso lo enferma, porque eso no se puede, porque sí. Ese es el pueblo gritándole a usted: bájate de la cruz, ¿sí? No practique la suprasexualidad, es lo que le están diciendo el pueblo a uno, pues. Gritan los egos: bájate de la cruz, pues, a los egos, porque los egos son los que mueren, ¿cierto? En la 13ª estación, Jesús en brazos de su madre. Entonces ya está muerto y ya Jesús está en brazos de su madre. Bueno. En la última estación, el cadáver puesto en el sepulcro. Entonces ya en este se representa la muerte de los egos. Entonces ya en ese momento ya llega a su segunda montaña. Ya murieron todos los egos, los yoes causa. A Jesús le ponen una corona de espinas, ¿no? Eso significa la tortura mental que hacen nuestros egos en nuestra mente, que nos hacen sufrir, ¿cierto? Los latigazos, ¿cierto? Es el castigo de los yoes por la mala voluntad. Entonces nuestros egos nos castigan, nos hacen sufrir. Nuestros egos son los que nos ponen esa corona de espinas a toda hora, nosotros pensando mal, pensando en cosas que no son, pensando en malas vibraciones, pensamientos, sentimientos, emociones de baja vibración. Esa es la corona de espinas que tenemos en nuestro día a día, y esos son los latigazos que nos dan nuestros egos, ¿cierto? Listo, bueno. Jesús es colgado, hay 2 ladrones, ¿cierto? Es crucificado
y hay al lado de dos ladrones. Esos dos ladrones, uno es Gestas, el de la izquierda, y el otro es Dimas, el buen ladrón y el mal ladrón. Dimas, el de la derecha, es el buen ladrón, Gestas es el mal ladrón. ¿Qué nos dice esto? Son los ladrones, los egos ladrones, pues los egos que se roban la energía crística. El mal ladrón es el que nos roba la energía crística. El buen ladrón es aquel que se arrepiente, ¿cierto? Que es a que Jesús le dice, estarás conmigo en el reino de los cielos, porque el buen ladrón le dice que se acuerde de él, ¿cierto? Que se acuerde de él cuando muera, pues que le reconoce como Cristo, que le reconoce como Cristo. Él le dice al mal ladrón, tú y yo tenemos que estar aquí porque los dos somos ladrones, pero él no ha hecho nada. Entonces el buen ladrón reconoce al Cristo, entonces le empieza a robar al mal ladrón toda esa energía para entregársela al Cristo. Eso representan los dos ladrones que están a un lado y a otro. Entonces, al mal ladrón llega un cuervo y se le come los ojos. Al buen ladrón Jesús le promete que estará con él una vez en el reino de los cielos, pues. Entonces, bueno, es la recuperación de las virtudes del Cristo. El monte donde fue crucificado es el monte de las calaveras. Representa pues el monte de todo donde están los egos muertos. Ahí es el monte de las calaveras. Las calaveras son los yoes muertos. Entonces, cuando nosotros por medio de la suprasexualidad, de nuestro día a día, de la toma de conciencia, de nuestra autoconciencia, de esa conexión mediante los esfuerzos conscientes, mediante la reflexión, nosotros vamos eliminando, matamos esos egos por medio del sexo, pues empezamos a crear nuestros cuerpos superiores. Entonces aquí nos está dando una representación muy bonita y es en el monte de las calaveras, que es donde están todos los yoes muertos, se levanta la cruz de la suprasexualidad que nos ayuda a cristificar y a cristalizar. Entonces, bueno, en ese momento es cuando Jesús muere y se cristifica. Y Cristo viene de cristificarse, viene de cristalizarse. Entonces en ese momento se cristaliza. Jesús tiene un letrero que dice INRI. INRI. Esto es un mantra sagrado, de hecho, que la iglesia lo ha convertido en algo, pues, simplemente dice INRI, rey de los judíos. Ese no es el verdadero significado, es el significado exotérico. Pero el significado esotérico interno significa ignis natura renovatur integram, ¿sí? El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. ¿Quién es el fuego? El Cristo. El Cristo renueva. Entonces, eso es INRI. Ya después estudiaremos estos mantras: ANRA, ENRE, INRI, ONRO, UNRU, que son bien bonitos. Bueno, ya ahí se acaba, en la muerte de Jesús, ya se acaba el Viernes Santo. Viene el Sábado Santo. En el Sábado Santo Jesús desciende al infierno y nace el Espíritu a la vida eterna. Entonces, en el momento en que Jesús baja al infierno, ¿por qué Jesús baja al infierno? A recuperar toda su energía, a terminar de matar todos los yoes en el infierno, a recuperar su alma y subir nuevamente al cielo. Entonces, ese descenso al infierno es necesario, es algo que todos nosotros debemos hacer. Es cuando el camino se pone duro, tenemos que bajar al infierno de Dante. En la Divina Comedia Dante nos muestra y nos enseña sobre las 9 esferas del infierno, que tenemos una conferencia que se llama Las Infradimensiones. Ahí hablamos de esos 9 infiernos.
Entonces cada infierno tiene sus egos. Entonces Jesús baja para recuperar ya la última, las últimas partes de su alma y ya vuelve y asciende. Y el domingo santo Jesús resucita el Cristo. Entonces en 3 días, ¿cierto? Al tercer día. ¿Qué significan esos 3 días? Las 3 montañas, nuevamente. Muerte psicológica, nacimiento espiritual por medio de la suprasexualidad, sacrificio por la humanidad. Entonces estas 3 montañas es algo necesario, pues es parte de la doctrina, esto es el cristianismo esotérico, muchachos. Entonces bueno, después cuando María Magdalena va a la tumba le dicen los ángeles, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Entonces todos los muertos, ¿quiénes somos? Pues nosotros que estamos dormidos aquí, muertos, muertos en vida. Los Cristos ya están vivos, conscientes, supraconscientes. Nosotros todavía estamos aquí muertos. Nuestra vida no tenemos vida. Somos muertos caminando, muertos vivientes. Entonces no busquen a los vivos entre los muertos. La gente hoy en día busca a los Cristos entre los muertos. ¿Sí? A ver qué maestro, a ver cuál gurú, a ver a quién, a qué curso, a ver me inscribo con esta persona, con la otra persona. Bueno, hoy hay más líderes, pues hay líderes de sectas, de religiones, de, mejor dicho, de todo, hay por todas partes líderes. Y pues es simplemente nosotros eh, buscando al Cristo entre los muertos. No lo vamos a encontrar. Entonces, bueno, esto la Semana Santa nos enseña que la obra se hace en 7 días. 7 días que representan las 7 sabidurías, 7 niveles, 7 dimensiones, las 7 palabras que pronunció Jesús, que ya las vamos a repasar rápidamente. Entonces, el 7 es la ley del Heptaparaparshinok, la ley del 7, la ley que crea todo, pues. Entonces, este drama cósmico se representa en esos 7 días. Entonces, bueno, ¿quiénes son los enemigos del Cristo? Los escribas y fariseos. Entonces, los escribas son los intelectuales, científicos, esos que no, es que solamente lo que diga la ciencia, es que solamente, bueno, que son muy mentales, esos son los que escriben la historia, los escribas. Son los que escriben, los que dicen que está bien y que está mal, los que nos han creado nuestro sistema de salud, que está mal hecho, nuestro sistema económico que está mal hecho, nuestro sistema eh, de educación que está mal hecho, nuestro sistema del lenguaje que está mal hecho, todos nuestros sistemas están mal hechos. ¿Por qué? Porque siempre han sido los escribas los que han escrito las leyes mundanas y pues son muy intelectuales, no entienden nada del mundo superior. Y los fariseos, que son los falsos espiritualistas, los buenos en apariencia, ¿cierto? Los que pagan sus impuestos a tiempo, son buenas personas, eh, dan el diezmo donde todo el mundo los pueda ver, están en la primera fila en las iglesias y son pulcros y mejor dicho impecables en su apariencia, pero por dentro están llenos de egos, de idolatría, lo único que buscan es ser reconocidos. Eso pues hay que eliminar eso. Y los sacerdotes que se han convertido en hipócritas, en víboras. Los sacerdotes tienen el conocimiento y todo lo han destruido, todo lo han deformado, todo lo han desaparecido, ¿cierto? Hoy en día dicen, no, que respeto por las religiones, que respeto por la diferencia de pensamientos. Ellos no respetaron, ellos metieron su religión a punta de sangre y espada, ¿cierto?
Ahora, no digo que todas las religiones de todos los tiempos, las últimas, las que están en este momento. Antiguamente, las antiguas, la religión católica, cristiana, cuando empezó, realmente se enseñaba la verdadera doctrina. Pero a medida que se metió la religión en el gobierno, en los gobiernos, en el poder, ahí se deformó y pues ya hoy en día no queda sino hipócritas y víboras, pues. Entonces, bueno, estas son como las partes que empezamos a ver que componen la Semana Santa. Entonces, la Semana Santa, bueno, tenemos los 12 apóstoles. Tenemos que entender los 12 apóstoles como las 12 partes del ser. Eso significan los 12 apóstoles, son partes del ser, ¿cierto? Entonces vamos a ver que Marcos es el león, representa el fuego. Son, digamos, cada apóstol tiene una inteligencia y nos da, digamos, una instrucción interna. Es decir, el ser en su completo, digamos que el ser es todo esto, ¿sí? Entonces, el Cristo es la energía unificadora, pero todos estos lo componen también. Entonces uno empieza a componer su Cristo. Entonces su Cristo está hecho por el Padre, la Madre, el Cristo, los 12 apóstoles. Esto me recuerda en las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, la partida del Nahual, por ejemplo. Entonces le dice, la partida del Nahual de Don Juan tiene que tener 6 acechadores, 6 ensoñadores, un propio, el hombre Nahual y la mujer Nahual. Entonces aquí es lo mismo, tenemos los 12 signos zodiacales, el hombre Nahual, la mujer Nahual, la luna, pues, eh, y nosotros en medio, pues. Entonces, todo esto son partes del ser. Cuando uno habla de todas estas, de los 12 apóstoles, tienen que entender que son 12 partes de nuestro ser, que tenemos que empezar a integrar. Empezamos a develar cada uno de los apóstoles y cada una de las enseñanzas y cómo eso se representa en nuestro interior. Entonces vemos que Marcos, el primer apóstol Marcos, representa el león, símbolo del fuego. Marcos nos enseña los misterios de la unción gnóstica, es del signo Leo. El apóstol Lucas representa el toro, es la tierra. Enseñanzas de la vida superior, es el profeta, indica lo que ha de ser en la vida en la edad de oro, es el signo Tauro. Mateo es el joven con el cántaro de agua, símbolo del agua, es la ciencia pura, nos enseña la ciencia pura, y es el signo del acuario. Y tenemos a Juan, que es el águila, símbolo del aire, es el poder del verbo, el signo de Escorpio. Entonces esto es muy importante, muchachos, los que estamos estudiando tarot. Aquí nos están dando, esta es la guía esotérica de 2 claves del tarot bastante importantes, que son clave 10 y clave 21. Entonces aquí tenemos el hombre con el cántaro, el águila, el león y el toro, ¿cierto? Entonces está la ley mecánica, aquí nos enseñan las leyes y cómo por medio de las leyes y los factores, las leyes de evolución, de involución, de revolución, por ese factor de revolución de la conciencia, vamos a salir. Entonces esto es muy importante entender, esos 12 apóstoles significan estos 12 signos del zodiaco. Los que estudiamos tarot entendemos esos signos del zodiaco, en qué cartas están representadas y cuál es la instrucción de cada una de esas claves. Los signos del zodiaco en nuestro cuerpo físico, por eso hay que saber de anatomía oculta.
Los signos del zodiaco rigen ciertas partes del cuerpo. Entonces tenemos que Aries rige los ojos y la cabeza, Tauro rige los oídos y el cuello, Cáncer rige los pulmones, el pecho, el corazón, Géminis rige los brazos, Virgo los intestinos, Libra rige los riñones, Escorpio rige los órganos sexuales, Sagitario rige los muslos, las piernas, Capricornio las rodillas, Acuario los gemelos y las pantorrillas, y Piscis rige los pies. ¿Cierto? Sí, se me olvidó alguno. A ver. Leo rige el corazón. Leo es el que rige el corazón. Géminis, ya, Tauro, listo. Entonces, estas cuatro, si ustedes leen la Biblia solamente tiene 4 evangelios. Los evangelios de Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Y aquí nos están diciendo símbolos de fuego, tierra, agua y aire. Eso también es un conocimiento que entonces ahí ya vamos a poder entender el mago y las herramientas del mago. Aquí tiene la copa, la espada, la moneda y el báculo, que también simbolizan los 4 elementos. Entonces, bueno, mediante el estudio interno de estas claves que nos da el tarot y mediante el estudio que nos da estas ciencias esotéricas internas, vamos a poder ir desvelando nuestro ser interior. Vamos a empezar a compactar todas estas partes del ser para convertir digamos que es como en la historia de Horus. No sé si en la historia de Horus dicen que a él lo cortaron, o sea, lo mataron, lo cortaron y esparcieron sus partes. Y que Isis, creo que fue Isis o una de las diosas egipcias, reunió todas las partes. Reunió todas las partes para volverlo a la vida. Para volverlo a la vida. Entonces, eso es esto mismo. Entonces, nuestro ser está disperso. Nosotros, nuestro Cristo interno, nuestro ser interno está disperso. Entonces tenemos que volver a unir todas esas partes. Entonces todas estas son las partes. Todas estas son las partes, las doctrinas que nos dan por dentro. Entonces, bueno, dice luego aquí, Pedro es la piedra, es el hierofante que revela los secretos del sexo. Tiene las llaves del cielo. Y uno escucha que cuando uno llega al cielo lo recibe Pedro, porque Pedro es el que tiene las llaves del cielo. ¿Y cuáles son las llaves del cielo? La suprasexualidad, por eso él tiene los secretos del sexo. Entonces Pedro viene a ser el hierofante, y vea que en el hierofante están las llaves, ¿sí? Aunque Pedro pues es el signo de Sagitario, pero bueno. Pablo nos enseña el apostolado, la psicología, la filosofía, la enseñanza, es el signo de Piscis. Felipe nos enseña el entendimiento superior, la autoconciencia, nos enseña el viaje a otras dimensiones, es el signo de Cáncer, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere empezar el camino a otras dimensiones, uno acude a Felipe. Y hay mantras con Felipe para que Felipe nos guíe. Entonces, hay que entender que no es algo externo a nosotros, no es algo externo. Estas partes del ser, estos apóstoles, el Cristo, todo eso está en nuestro interior. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar esa parte, ¿sí? Cuando uno habla de los arcángeles, por ejemplo, los arcángeles son las diferentes manifestaciones del Dios, también están en nosotros, dentro de nosotros. No hay arcángeles y ángeles volando por ahí separadamente a nosotros. Todo está en nuestro interior, en nuestra psicología, en nuestro cuerpo, pues. Andrés nos enseña la lucha por la eliminación del ego.
nos enseña los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿cierto? Esa cruz en X nos enseña la iluminación después del sufrimiento. Entonces, Andrés es el que cristaliza el mercurio y el azufre en la forma de cuerpos superiores del ser. Es el signo Capricornio. Entonces ahí nos está dando una clave alquímica, por eso hay que saber alquimia. Mercurio, azufre, sal. Sal es el disolvente. La unión de azufre con mercurio, el mercurio es la autoconciencia, la energía sexual, la fuerza de voluntad, el acuario es nuestro cuerpo. Entonces en nuestro cuerpo es nuestros recipientes alquímicos donde va a representarse toda la obra, pues. Entonces, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, después poco a poco, por eso no se enreden de pronto con temas muy complejos, son temas complejos de entender, pero poco a poco, mediante el estudio, vamos entendiendo, ¿sí? Recuerden conocer, estudiar, entender para llegar a la comprensión. Bueno, Tomás representa la comprensión de la mente, nos enseña todos los procesos cognitivos, desarrolla la paciencia, ¿sí? Tomás es el que mete el dedo en la llaga, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque solamente acepta la instrucción del mundo y del Cristo. Entonces eso está muy bien, meter el dedo en la llaga es que a mí no me va a enseñar cualquier persona que venga a decir que es el Cristo, venga a ver, yo meto el dedo a ver si usted sí es. Es la comprobación, es el que nos enseña a comprobar. Entonces tenemos que ser como Tomás, tenemos que verificar todo lo que nos dicen, verifiquen todo esto, no me crean nada, estudien y verifiquen, pues. Es el signo de Virgo. El 10º apóstol Santiago, que es el mayor, Santiago el mayor, es el patrón de la gran obra, es el mercurio dentro de nosotros, es la enseñanza. Entonces es el patrón de la obra, es el mercurio. Esta es la clave de Mercurio. Entonces es el que dirige. ¿Quién es Mercurio? El que dirige, el que toma las fuerzas de la supraconciencia y las dirige y las materializa en el mundo real, pues. Pero aquí volvemos a ver que el Mercurio usa los 4 elementos, que son estos 4 instrumentos, y nos enseña el dominio del deseo y nos enseña el conocimiento de las 4 verdades. Bueno. Judas nos enseña los secretos de la muerte, cómo disolver el ego, ¿sí? Es el signo de Aries. Y Santiago el menor nos enseña el discernimiento, signo de Géminis. Entonces, bueno, Juan el Bautista representa el verbo puro. Juan el Bautista fue maestro de Jesús, ¿sí? Y en vida anterior ellos dos, Juan Bautista y Jesús, habían sido Elías y Eliseo. Entonces Elías, él se había realizado y simplemente vino a acompañar a Eliseo, que era Jesús, para que él completara y se realizara también, completara su gran obra. Entonces son muy importante el papel de Juan Bautista en todo este drama cósmico. Entonces tenemos que empezar a entender cómo nuestro Moisés interno, otra parte del ser, hace la primera montaña, ¿cierto? Que es la creación de los cuerpos superiores. Luego, cuando ya llega a la segunda montaña, ya es el Cristo. Cristo hace la segunda montaña, que es cuando es la eliminación, la muerte de los egos. Y ya hace el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad también. Entonces, bueno, así empezamos nuestra obra el Domingo de Ramos, ¿cierto? Cuando empezamos con el dominio de nuestra mente y terminamos con el Domingo de Resurrección, que es cuando ascendemos a los mundos superiores, ¿cierto? Cuando nos realizamos, cuando completamos la gran obra.
Listo, bueno, vamos a ver un poco rápidamente las 7 palabras. Entonces las 7 palabras que Jesús en la cruz dijo, pues todas tienen también un significado interno. El primero es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdóname porque no sé lo que hago, porque no sé lo que digo, porque no sé lo que pienso, porque no sé lo que siento, porque no sé nada de mí. Padre, perdóname. Ese es el primer estado del hombre que quiere alcanzar la iluminación. Padre, perdóname. Ya Jesús decía: Padre, perdónalos, porque ya Jesús ya era un Cristo en ese momento, en el momento que estaba en la cruz. Eh, Perdónalos. Pero en nuestro caso es: Padre, perdóname, ¿sí? Porque no sé cómo actúo, no sé por qué hablo, no sé lo que hago cuando estoy botando mi energía sexual, no sé lo que estoy haciendo cuando pierdo el tiempo, no sé lo que estoy haciendo cuando me sumerjo en mis vicios, no sé. Entonces es una palabra muy bonita: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una palabra de compasión, compasión por la humanidad. Bueno. La segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso, es lo que le dice al buen, al buen ladrón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el momento que el ladrón se arrepiente y reconoce al Cristo y decide robarle al mal ladrón, robarle las virtudes para entregárselas al Cristo, pues Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces arrepentirnos de todas las formas que hemos irrespetado nuestro ser superior. Y este arrepentimiento no tiene nada que ver con: ay, no, es que yo, no tiene que ver con llorar sobre la leche derramada, pues. Más bien es con arrepentirse, es realmente sentir el dolor, el sufrimiento que he causado con mis malos actos y no volverlos a hacer. ¿Ya? Todo, todo santo tuvo un pasado y todo pecador tiene un futuro. Entonces nosotros como pecadores tenemos un futuro. Entonces podemos llegar a ser santos. Y todo santo que ha llegado a la santidad para Jesús llegar a donde llegó, tuvo que haber hecho muchas cosas muy malas para poder extraer todo el conocimiento de las cosas buenas, de un momento bueno, de la alegría. No se puede extraer muchas cosas, pero vaya del sufrimiento, del dolor, de todo eso, uno extrae mucha sabiduría. Entonces, bueno, es arrepentirnos. Mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Eso fue lo que le dijo a Juan. Le dijo a Juan: he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. La madre es el amor y el hijo es el verbo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Madre, he ahí a tu hijo. Amor, he ahí la palabra, el verbo. Y verbo, he ahí el amor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cómo empezamos a entender que la palabra tiene que estar siempre guiada con el amor, tiene que estar guiada por el amor. Tenemos que encontrar esa madre en nuestro interior que nos enseña el amor, y el verbo, purificar nuestro lenguaje, nuestro verbo, nuestra vibración al hablar. Tenemos que tener potencia y fuerza en la palabra para ser escuchados, pues, ¿cierto? Es para la potencia. A medida que uno va acumulando energía, gana fuerza en su palabra. Entonces, pero esa palabra no se puede convertir en algo destructivo. Entonces, por eso, madre, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Siempre guiado la palabra con el amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo ese es el momento más, yo creo que es el momento más difícil por el que debemos pasar nosotros en nuestro camino, en ese momento en el que sentimos abandono.
en el que sentimos que estamos solos, en el momento en que digo, pero yo qué tan malo he hecho para ganarme esta crucifixión. Eso fue lo que Jesús en ese momento dijo, pero yo qué hice tan malo para estar aquí, Padre, ¿por qué me abandonaste? Yo qué hice, pues, no he hecho nada. Son las pruebas del camino. Las pruebas del camino llegan y en esas pruebas estamos solos. Cuando llegan las pruebas son internas, ¿sí? Las pruebas llegan en nuestros sueños, las pruebas llegan en nuestro día a día, las pruebas llegan en todo momento y muchas veces nos vamos a sentir solos, vamos a sentir que nos han abandonado, pero simplemente tenemos que tener lo que prueban en ese momento es nuestra fe, ¿sí? Porque en ese momento uno puede decir, no, no, es que eso no, eso Dios, este camino es falso, esto no existe, ya, yo voy a vivir como he vivido toda la vida y ya no me va a complicar. Ya. Entonces, bueno, pierde la fuerza y lo prueban y si no pasa, pues ya no pasa. Pero uno tiene que mantenerse ahí firme. Yo creo que en ese momento cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese mismo momento comprendió y en ese mismo momento fue cuando se iluminó. Luego dijo, tengo sed, tengo sed. Entonces recordemos el agua es esa energía crística, es esa energía sexual, ¿sí? Entonces cuando él dijo tengo sed, le pasaron una esponja llena de vinagre. Entonces le dieron agua amarga, pues vinagre amargo. Entonces esos son nuestros egos. Cuando nosotros decimos interiormente tengo sed, es necesito energía, necesito fuerza y llegan los egos a hacernos caer, llegan los egos a darnos agua amarga, a hacernos fornicar, a hacernos hundir, entregar nuestra fuerza, nuestra energía en un momento de ira. Entonces eso es entender y esa agua que buscamos es la agua de la energía crística, esa agua es la energía sexual. Es, por eso tenemos sed, todos tenemos sed, el mundo está sediento, todo el mundo está sediento, pero nadie se da cuenta. Todos se acostumbraron a vivir con su sed y a tomar agua amarga de vinagre y ya. Eh, por eso para muchos la vida se ha convertido en un infierno, en algo amargo, en algo amargo, ¿sí? Pero eso no es la vida, simplemente no es eso y han convertido su vida en algo amargo porque, porque no buscan, porque no cultivan su agua interna, su energía sexual. Sexta palabra, todo está consumado. Ya, en ese momento ya él dice ya hasta aquí, finalizó la obra, ya finalizó el drama cósmico, ya. Eh, todo se ha consumado, ya hice lo que tenía que hacer, ya hicieron lo que tenían que hacer, gracias por la gran obra, ya me voy. Y la séptima palabra, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, eso es, tenemos que entregarnos a la confianza en Dios, al Padre, a la Madre, tenemos que entregar nuestro espíritu, eh, no entregar, no quiero que después hablemos por allá de cosas que no son, no entregar nuestro espíritu, sino confiar nuestro espíritu a la voluntad de Dios. Entender que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y yo solamente soy una herramienta de su voluntad. Eso es. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me voy a lanzar al infinito, me voy a lanzar a la oscuridad, me voy a lanzar al abismo, ¿cierto? Al abismo de esta lucha interna contra mis egos. Me voy a lanzar a la guerra contra lo falso. Me voy a lanzar a la guerra contra el sistema que nos reprime, que nos oprime. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, bueno, ya si me muero, pues bueno, me morí. Y si no, pues bueno, es tener la fe de que siempre las cosas van a salir bien. Entonces, bueno, con eso finalizo por mi parte
muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haber escuchado o compartido este momento.